Egunon, Islam, democracia y Occidente. 22 de febrero de 2015 por Juan Carlos Pérez Álvarez. Justamente el 10 de septiembre de 2011 no ocurrió nada reseñable en cuanto a la lucha contra el terrorismo, ni sobre el nuevo orden mundial, al menos en una escala global. En la pequeña isla de Zanzíbar, otrora protectorado británico, que se fusionó en los años 60 del siglo XX, con el que fue protectorado alemán, y tras la Segunda Guerra Mundial británico de Tanganica, creando la moderna Tanzania, el MV Spice Islander se hundía, con 800 pasajeros y un balance de 200 muertos. Una tragedia que probablemente sea más conocida a nivel global que los atentados contra un hotel y un avión israelíes a comienzos de diciembre del 2002, o que el atentado de Bali del 12 de octubre de 2002, que siendo una fecha tan manoseada por los españoles, los que más se quejan en ese país de que a veces no cuentan el 11 de marzo de 2004 como fecha de atentado de Al-Qaeda, como prueba de una esperpéntica teoría de la conspiración. Siempre se olvidan sistemáticamente del de la isla Indonesia, de Bali. Sintomático. Ya para el 10 de septiembre citado de 2011 había muerto Osama Bin Laden, el otrora playboy saudí, curiosamente como el señor Mohamed Atta, supongo que confirmando la teoría expuesta por el príncipe rebelde de Siriana de que todos los árabes en tiempos de su abuelo iban en camello, de su padre en Ferraris, él vuela en jets y su nieto volverá a ir en camellos. Había sido asesinado, cual si fuera víctima del lejano oeste. No diremos el final de quien mató a Liberty Balance, porque es de todos conocido, y el que lo conozca sabe porque no hace falta repetir esas palabras, precisamente porque son aplicables a este caso de Bin Laden. 2 de mayo, otra fecha muy española, por cierto. Y es que fue un español el que dijo: cuando la fuerza causa Estado, la fuerza es el derecho. Un error en el que no puede caer el Estado de Derecho, garantista de derechos y libertades. Como me decía un amigo canario experto en países del Golfo Pérsico, está claro que uno de los problemas fundamentales en este momento ha sido y es el apoyo total e indiscriminado de Occidente a dictadores de aquellos países. Ojo, lo mismo que hizo Occidente en América Latina en los años de la Guerra Fría, desde un Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, pasando por los Duvalier en Haití, las dictaduras chilena, argentina o brasileira, o al general Somoza en Nicaragua. Y es que al comienzo a dictadores árabes también empieza en plena Guerra Fría, algo que debiera entenderse tanto en Occidente como en aquel Oriente. Esto es posible y se sustenta en una clara fragmentación social. Muchos de los países del Golfo son muy ricos, sobre todo en hidrocarburos, y ese dinero les permite una renta elevada y unos ingresos garantizados para la población local. En el sentido original ateniense de tiempos de Pericles, se entiende, porque estos países, por ejemplo, en Bahrein o Kuwait, importan mucha mano de obra extranjera. Para Qatar 2022, de dudosa adquisición, el Mundial de Fútbol, han participado y fenecido trabajadores mal pagados de Nepal o India, entre otros países asiáticos. Por supuesto, los chiíes tienen pocos derechos, muchísimos menos comparativamente del que tienen los palestinos en Israel, por más que sean considerados ciudadanos de segunda. Un palestino sabe que vive mejor de esa manera que en un país árabe. Esa fragmentación social, por ejemplo, se vive en Bahrein, donde
hace que, descontando extranjeros, chiíes y demás familia, son solo un 16% de la población del país. Son una minoría suní apoyada por los Estados Unidos y Arabia Saudí, y que tengan el control del país en base a una serie de políticas restrictivas y represoras que mantienen ese control del país, que garantiza el suministro del petróleo y un estrecho de Hormuz abierto, a costa de erosionar la imagen de los Estados Unidos en su apoyo declarado a la defensa global de los derechos humanos, en este caso subordinados a sus necesidades geoestratégicas y geopolíticas. En el caso del Yemen, fracturado socialmente y cuyo reflejo fue la división entre el norte y el sur, hasta 1990, ocurre parecido. Un problema grave, y que es causa y consecuencia de todo esto, es el enorme poder de los ejércitos, de las instituciones armadas en los países, en especial aquellos árabes y del Golfo que emprendieron experimentos de estados laicos. Pues la única fuerza organizativa realmente laica eran las fuerzas armadas, como por ejemplo Argelia y Túnez, entrenadas por los franceses, o Egipto y Jordania, entrenados por los ingleses. La fundación de la Turquía moderna fue una especie de revolución francesa para el mundo islámico, aunque aquello ha terminado en lo que es hoy el país. ¿Y cuál es su entorno? En el que los queridos turcos prefieren la masacre y la muerte de los kurdos del cantón de Kobani antes que ayudarles en la lucha contra los fundamentalistas terroristas del Estado Islámico. Curioso que tengan un líder que se autoproclama califa sin tener relación de parentesco alguno con el profeta. Y es que, si hay que ser sincero, hay que recordar que el genocidio armenio sucedió y que los kurdos en cierta manera participaron en ello. Como hay que recordar que los escoceses participaron en la conquista y colonización de Irlanda, y que los unionistas del Ulster son descendientes de escoceses fundamentalmente. La historia tiene pros y contras, aspectos positivos y negativos, y hay que recordarlos todos. Y recordar que el primer tribunal internacional pudo haber sido el que juzgara el genocidio armenio, pero dado que no había precedentes, acabó por desecharse. Lo mismo que Estados Unidos iba a haber tenido protectorado sobre los restos del Imperio Otomano, pero al rechazar el Senado de los Estados Unidos el Tratado de Versalles, es otra historia. Se habla siempre del expolio económico, que Occidente tiene intereses allí, y es cierto que eso existe. Pero lo que más debe molestar de las denominadas teorías de la conspiración es que niegan absolutamente cualquier papel a los países y actores del tercer mundo. Gentes, colectivos y países occidentales conspiran entre y contra sí por la conquista del poder en el mundo, y esto es real, irreal e injusto, aunque por ello sean muy consumidas y muy populares en los países árabes y del Golfo, pues les liberan de toda culpa. El problema es que acusar a algún gobierno externo, a algún agente externo, es muy fácil. Lo verdaderamente jodido es asumir las propias responsabilidades en el mantenimiento del actual status quo, que puede no gustar, pero que si la aportación endógena no es sostenible. Cualquier situación impuesta no dura. Y si dura, es que hay al menos una minoría adentro que quiere que se mantenga. Y eso se combate no con armas, sino con concienciación, empoderamiento y determinación, con voluntad. Una vez hubo un proyecto de aprovechar el área sahariana para el uso de paneles solares con la generación de electricidad limpia en un partenariado euroafricano, y sería un ideal genial de futuro. Ojalá se pudiera plasmar en beneficio de ambas orillas del Mediterráneo. Lo que está claro es que Occidente no está en guerra con el Islam, como nunca ha sido el caso, por más que se empeñen en demostrar lo contrario. Y es que quien está en guerra con el Islam es el propio Islam, con unas interpretaciones falsas y totalitarias dentro de ese propio Islam. Algo que el judaísmo y el cristianismo en su momento ya pasaron, sufrieron y superaron. Porque, ¿qué es la yihad?
Se suele decir que es tomar las armas, pero este, que es uno de los 5 pilares fundamentales del musulmán, es más bien una prueba continua de su fe en su Dios, es una lucha interior, en la batalla por la salvación de su alma eterna. Por ejemplo, hacer un Ramadán bien puede ser una victoria en esa yihad. Concluir otra cosa es falsear interesadamente el Islam, aunque existan suras que apoyen esa idea equivocada. Frases con violencia existen en la Torá, en la Biblia y en el Corán. Saber que no se puede interpretar literalmente la palabra sagrada, sino contextualizarla en el mundo siempre cambiante, es un imperativo necesario a cualquier religión del libro. Actualmente, el problema a la hora de combatir el terrorismo religioso fundamentalista es que se supone y se pone por delante las emociones sobre la racionalidad, y ante eso, más allá del discurso, hay que generar una empatía, un sentimiento, no solo de pertenencia, de arraigo, sino de que el problema no se soluciona de aquella manera, sino de otra, basada en criterios materiales, sociales, culturales y con modelos de convivencia en la historia del Islam, en la historia europea y en la medida de lo posible también en la africana. Porque primero se va construyendo la realidad, pues todos los días se va haciendo historia. Y luego, con los hechos ya sucedidos, es cuando se teoriza sobre ello. Y es, por tanto, que no hay que fijarse tanto en la academia, en los teóricos, en pronosticadores sin futuro, ni oficio, ni beneficio, sino en el marco de lo posible, con la gente, con los pueblos, con las instituciones, con lo tangible, con los intercambios, viajando, participando, desarrollando marcos compartidos. Caspian Report llegó a concluir que la mejor manera de combatir desde Occidente Estado Islámico era retirarse de allí, europeos y estadounidenses, y que llegado el momento Turquía, Egipto e Irán se emplearían a fondo por su propio interés a combatirles y derrotarles. Aparte de señalar que una derrota militar de Daesh, de Estado Islámico, no significaba su eliminación como problema, sino que debía venir acompañado de otras cuestiones. Lo que se trasluce esta idea de que sin duda va a ser un combate largo, duro y por supuesto difícil, y que los que están en primera línea de combate en el fondo son los propios países, las propias sociedades del Islam, pues son ellos los que deben ganar o perder esta guerra, y son los jordanos, los kurdos, los sirios, los iraquíes y no los occidentales. Sí, hemos de estar allí a su lado para lo que pidan, es cierto, pero una Europa segura lo será cuando el mundo árabe y pérsico estén estables y en paz. Dejar caer a Israel. Hay quien en comienzos del siglo XXI llegó a teorizar si con este hecho cesarían los problemas de los terroristas musulmanes fundamentalistas con Europa, y se equivocarían tanto como los que pedían un inmediato ingreso de Israel en la Unión Europea y en la OTAN, cuando estas organizaciones internacionales tienen retos suficientes con los Balcanes occidentales y con Ucrania, al menos a corto y medio plazo, como para pensar en planes tan complejos. Aunque no sea muy popular, hay que dejar sentado que Israel, con todas sus imperfecciones que pueda tener, es una democracia que tiene derecho a decidir y que en general, si bien mejorable, tiene un trato bastante digno, comparativamente hablando, con las minorías nacionales dentro de sus fronteras, y que tiene derecho a seguir existiendo y a ser la patria de los judíos. Y por tanto la existencia o inexistencia del Estado hebreo no cambia en absolutamente nada el futuro del combate actual con aquellos que no quieren la paz ni la convivencia, ni dentro del Islam ni entre el Islam y el resto del mundo. Concluyendo y finalizando, pues se puede citar a Toby Sigler cuando dijo: nuestro problema era con Mussolini, no con Italia. Y parafraseando, el problema no es con el Islam, no es el Islam, sino aquellos que se escudan en él para ir a una guerra, para lograr poder a costa de excusas, como ha habido muchas de este estilo a lo largo de la historia y ancho del mundo. No hay una guerra contra el Islam, sino contra los terroristas. El trabajo por hacer es largo, duro, difícil, pero es lo que toca,
Y esto hay que superarlo, lo mismo que se superó la Guerra Fría. Aunque es posible que donde los militares y políticos soviéticos asumieron bastante deportivamente su derrota, al menos durante los siguientes 15 años, ahora habría que matizar bastante, convertidos aquellos como Putin en neoliberales, neoconservadores, imperialistas del paneslavismo. En el caso de los terroristas fundamentalistas, el trabajo va a ser seguramente más complejo y complicado. Aún así, es seguro que la batalla se dará y el terrorismo será derrotado a manos del Islam. El terrorismo debe ser derrotado a manos del Islam, o el Islam morirá a manos del terrorismo. Ya veremos. 22 de febrero 2015, Juan Carlos Pérez Álvarez, Islam, Democracia y Occidente. Y sin más, es que ricasco, agur berobat, beti jepean.